En este video vamos a hablar de vectores. Hay distintas definiciones de vectores. Nosotros vamos a ver específicamente los vectores para usar con magnitudes de la física. Las otras definiciones son específicas para otras disciplinas. Está la definición matemática, que dice que los vectores son elementos de un espacio vectorial donde están definidas las operaciones suma y producto por un escalar. Eso daría lugar incluso a que un polinomio sea un vector. Esa no la vamos a usar. También está la definición para programación de computadoras o para sistemas de información, que dice que los vectores son conjuntos de elementos de la misma naturaleza, que se manejan todos juntos y que están identificados cada uno con un subíndice. Esa tampoco la vamos a usar. Vamos a usar estrictamente lo que es útil para representar lo que ahora vamos a ver que se llaman magnitudes vectoriales. Después vamos a ver las operaciones algebraicas entre vectores y como ejemplo, cómo representar algunas magnitudes vectoriales que más adelante vamos a usar. Tenemos dos tipos de magnitudes físicas, las magnitudes escalares, que son las que necesitan, para estar bien definidas, solamente un número real y la unidad de medida. Ejemplo, la masa, tantos kilogramos masa, que tiene un cuerpo, una sustancia, una partícula. Temperatura, el número, y la escala de temperatura, grados Celsius, grados Fahrenheit, o el Kelvin, que no es una escala, es la temperatura termodinámica. La presión en Newton por metro cuadrado o en Pascal, el volumen en metro cúbico, la capacidad, que también es un volumen, solamente el número y la unidad de medida. Y están las magnitudes vectoriales, que no les alcanza con número y unidad, tienen que tener también una información adicional que es dirección y sentido. La fuerza es la magnitud por excelencia de tipo vectorial. No es lo mismo una fuerza de 10 newton aplicada en la nariz, en un pómulo, aplicada en un dedo, en una rodilla, y si está inclinada, horizontal, perpendicular. O sea, cobra sentido que estas magnitudes necesitan dirección y sentido. La velocidad, obviamente, no es lo mismo 100 km por hora hacia Mar del Plata que 100 km por hora hacia Rosario. Aceleración, que también es vectorial. Posición es mostrar dónde está una partícula y eso se marca con el vector posición o a secas la posición. Bueno, y otras magnitudes que no vamos a usar acá, pero por ahí algo conoces, el campo eléctrico, campo magnético, cantidad de movimiento, momento cinético, etc. Para definir las magnitudes que vamos a usar en física, acordate que hay otros vectores, los que vamos a usar en física para representar magnitudes vectoriales son tres cosas: módulo, dirección y sentido. Tres cosas. El módulo es un número real positivo y no es el módulo de un número. Es algo parecido, lo simbolizamos en forma parecida con las barras alrededor del vector. El vector se pone así con la flechita de izquierda a derecha siempre. Se llama módulo, es la cantidad neta que tiene. Los 10 newton, los 100 km por hora, no lleva signo, es la cantidad neta. Pero no es el módulo de un número, ya vamos a ver cómo se calcula, donde verás que no es lo mismo que el módulo de un número. Dirección es la recta donde está el vector. Acá en física nos manejamos en el universo tridimensional en el que estamos, por lo tanto en física las rectas van a estar en el espacio, o sea en R3. Frecuentemente vamos a trabajar en dos dimensiones por facilidad de análisis, bueno, estarán en R2. El sentido es hacia dónde, dentro de esa dirección, hacia dónde apunta el vector. Puede ser en un sentido o puede ser en el otro. Y por último, el vector podría tener o no un punto de aplicación. Como dijimos, esto es clarísimo para las fuerzas. No es lo mismo una fuerza en el talón, en el tobillo, en la nariz o en el hombro. El punto de aplicación puede ser importante para evaluar las consecuencias que va a tener esa fuerza en este caso, ¿no? Algunos vectores especiales son el versor decimos en español, en inglés se dice unit vector. Un versor
es un vector que tiene módulo unitario. Simplemente eso. Cuando el módulo es 1, se llama versor. Lo vamos a simbolizar con la curvita así, como está acá. O al revés, sombrerito, como está acá. O una especie de curvita con flechita también. Cualquiera de las tres que uses, basta que se entienda. Y está el vector nulo, que es simplemente cuando algún vector tiene módulo 0. Esto suele ocurrir cuando tenemos alguna operación matemática de vectores. Por ejemplo, si restamos un vector de él mismo, el resultado va a ser 0. La suma o resta de vectores dan como resultado otro vector. Entonces, el resultado sería el vector nulo. Una ecuación muy conocida de la física, la segunda ley de Newton, es vectorial. Fuerza igual masa por aceleración es una expresión vectorial. Si la fuerza es 0, el vector nulo, la aceleración también va a ser 0. El vector nulo, en realidad, habría que decir. Vamos a ver la suma-resta de vectores en forma gráfica primero, después lo vamos a ver en forma algebraica. Veamos los vectores que son colineales o axiales, o sea, están en la misma recta, o sea, tienen la misma dirección. El vector A y el vector B, si los quiero sumar, es muy evidente e intuitivo que en ese caso apuntan en el mismo sentido y tienen la misma dirección. La suma vectorial va a ser la suma de sus módulos, ¿verdad? Lo que está dibujado acá. Por el contrario, cuando apuntan en sentido opuesto, como el vector C y el D, que apuntan en sentido opuesto, la suma, o sea, el resultado de sumar, va a ser las influencias en contra de ellos. O sea, va a ser este cachito de acá, no es una suma de módulos, es una suma vectorial. Por último, la resta de vectores. Tenemos el vector A y el vector B en la misma dirección y sentido, pero los queremos restar. Para restar vectores, por ejemplo, el vector A menos el vector B, que tienen la misma dirección y sentido, vamos a invertir el vector B generando lo que se llama el vector opuesto y le ponemos signo negativo. No es que el vector sea negativo, sino que está en el sentido opuesto. Y lo que hacemos ahora es una suma entre el vector A y el vector menos B, que es un vector, lo hemos llamado menos B, lo podríamos haber llamado C. Esto es una suma vectorial también, o sea, es lo mismo que hicimos acá. Y ahí nos queda entonces la resta del vector A menos el vector B. Es muy importante esto que hemos hecho acá, porque fíjate que este menos equivale a multiplicar por menos 1 a este vector. Y eso equivale gráficamente a invertir los 180 grados. Veamos ahora una suma cuando no son colineales. O sea, está el vector A en esa forma y el vector B no son colineales. Bueno, está la regla del paralelogramo, que lo que hace es generar este paralelogramo trazando las paralelas, que vemos acá, y entonces la resultante, o sea, la suma, es la diagonal de ese paralelogramo. Lo mismo es el vector A menos el vector B. Entonces generamos el vector opuesto y entonces el vector A más el vector menos B, lo mismo, la regla del paralelogramo, trazamos las paralelas, y la resultante es la diagonal del paralelogramo. Otra regla para la suma gráfica es la regla del triángulo. El resultado, por supuesto, va a ser el mismo, pero lo que hace es pone un vector, por ejemplo el a continuación del vector B, a partir de donde termina el vector B, agregamos, trasladamos el vector A y entonces la resultante es el vector que va de extremo a extremo, del primer vector con el último vector que estamos sumando, con lo cual estamos formando un triángulo. Este es un triángulo. Esto nos viene más práctico para cuando tenemos que sumar varios vectores. Esto es más cómodo gráficamente que la regla del paralelogramo. Si queremos restar A menos B, bueno, este sería el vector A, este sería el vector B. Nuevamente invertimos el vector B y a ese vector, que lo podríamos llamar C, o sea, es un vector, que lo llamemos menos B es una cosa, lo podríamos haber llamado C. Y ese vector lo ponemos a continuación del vector A y ahí tenemos la resultante, o sea, A menos B.
Siguiente operación, en forma gráfica. Muy importante esta operación también. Multiplicación de un escalar. Un escalar es un número real. Si multiplicamos un escalar por un vector, cuando el escalar es positivo, o sea, por ejemplo, 3 veces el vector A, siendo este el vector A de módulo 2, solo le cambia el módulo manteniendo el sentido del vector, no le puede cambiar la dirección, va a estar en la misma recta y le va a triplicar el módulo. ¿Qué pasa si el escalar es negativo? Bueno, esto ya lo hemos hecho en diapositiva anterior. Multiplicar por -1 me invierte el sentido del vector. Multipliquemos el vector c de módulo 5 por -1/2. Entonces, -1/2 por el vector c, como primera medida me lo invierte. Y como segunda medida me cambia el módulo. El módulo va a ser 5 por 1/2, 5/2. Y me lo invirtió, acá está. Muy importante esta operación, porque esta operación es la génesis de lo que después vamos a hacer las operaciones algebraicas. Veamos otro ejemplo. También este ejemplo es importante que lo tengas en claro. Pregunto, ¿cómo haríamos si tenemos un vector, el vector E, por ejemplo, cómo haríamos para fabricar, para crear un versor? Recordemos que un versor es un vector de módulo unitario. ¿Cómo hacemos? El vector E tiene su módulo. El módulo del vector E acá está. Y yo quiero generar el versor. Fíjate que está escrito en la terminología que dijimos. Y el módulo es 1. Bueno, facilísimo. Dividimos el vector por su módulo, lo cual equivale también, usando la operación que acabamos de ver, equivale a multiplicar por un escalar al vector. Solo que ese escalar es un escalar especial, que es su propio módulo, pero estamos usando la operación que acabamos de ver. Y con eso fabricamos un versor que tiene la misma dirección y sentido del vector dado. Esto también se llama versor asociado al vector E. La segunda parte del puente, de la conexión entre las operaciones gráficas y las operaciones algebraicas, es un sistema de coordenadas. Acá vamos a usar el sistema cartesiano ortogonal, o sea, 3 ejes X y Z. Hay otros sistemas, no los vamos a usar acá. El sistema cartesiano ortogonal tiene 3 ejes porque vivimos en un universo tridimensional y eso nos va a permitir expresar todos los vectores en función de 3 versores canónicos. El versor Y, que es el versor que apunta en la dirección positiva del eje X. El versor J, que es el versor que apunta en la dirección positiva del eje Y. Y el versor K, que es el versor que apunta en la dirección positiva del eje Z. Recordemos que son versores, tienen módulo 1 y se llaman versores canónicos. Canónico quiere decir que con ellos se puede construir cualquier otro vector. Si tenemos un punto A y el origen de coordenadas O, ese punto A que está sobre el eje X y tiene coordenada X del punto A, recordemos que las coordenadas pueden tener signo positivo o negativo, ¿verdad? Entonces, para ese punto A de coordenada XA, podríamos trazar un vector que va de O, el origen, hasta el punto A. Y se escribe así, es el vector entre dos puntos desde O hasta A. Y acá lo que va a ocurrir es que para crear ese vector, fíjate que ya tenemos el versor canónico correspondiente, el versor Y. Pero yo quiero ahora tomar este versor y cambiarle el módulo tanto como me lo dice XA. Y con eso voy a fabricar el vector OA, simplemente con una multiplicación de escalar por vector. Pues bien, el escalar va a ser la coordenada X del punto A con su signo por el versor Y. O sea, supongamos que XA es 3. Entonces el vector OA va a tener módulo 3, porque es de acá hasta acá. ¿Y cómo fabrico ese vector? Bueno, 3, acá pongo un 3, por el versor Y. Y ahí tenemos expresado el vector OA en términos del vector canónico. Lo mismo vamos a hacer en las 3 dimensiones. Y entonces,
volviendo a poner el sistema de coordenadas cartesiano x y z, este es el ángulo director alfa, que es el ángulo entre el eje x, arrancando como lado inicial el eje x positivo y girando en sentido antihorario, hasta el vector, acá puse el vector OP, desde el origen hasta el punto P. El ángulo alfa se llama ángulo director respecto al eje x. Fíjate que ese ángulo alfa es un ángulo que antes habíamos llamado inclinación de la recta. Luego tenemos el ángulo director beta, que es el ángulo girando en sentido antihorario desde el eje de la Y positivo hasta el vector. También se llama ángulo director beta. Y el ángulo gamma es exactamente lo mismo, girando desde el eje Z positivo hasta el vector. Esos son los tres ángulos directores. Dicho eso, fíjate que el vector OP es la suma de este vector, que lo podríamos llamar vector X del punto P. Esto es la proyección del vector OP sobre el eje X. Más, porque por regla del triángulo, acá estoy sumando, fíjate, gráficamente, este vector Y del punto P, que es la proyección del vector OP sobre el eje Y. Y acá también estoy sumando, fíjate que esto es una suma de tres vectores, cada uno está sobre un eje. Este vector, ¿cuál sería? El vector Z de P, o sea, la proyección del OP sobre el eje Z. Y esa suma de esos tres vectores es esto que está acá, porque, fíjate, que acá tenemos la coordenada de XP por el versor Y, eso es el vector XP, acá está. La coordenada I de P por el versor J, que ahí no lo dibujé para no enchastrar todo esto, es el versor IP, y acá está. Y el producto escalar por vector ZP, la coordenada en Z, por el versor K, eso es ZP, solo que acá está dibujado trasladado, y entonces esa suma es el vector OP. Esto también se llama vector posición o a secas posición, porque me indica la posición del punto P en tres dimensiones. Frecuentemente no vamos a trabajar en tres dimensiones, pero para que te des una idea, eso sería en tres dimensiones. Y acá ya estamos a un paso de las operaciones algebraicas, porque ya sabemos expresar un vector. Entonces, por ejemplo, podríamos tener un vector que me marca la posición del punto P. Después vamos a ver que esto también se llama, en física, se llama R, vector posición, y entonces va a ser algún número por el versor Y, otro número, el versor J, y los números pueden ser positivos o negativos, pues son números reales, menos 1, pongámosle, por el versor K. Y ahí estaría un ejemplo, si el punto P estuviera en el espacio tridimensional, 2 en X, 3 en Y, menos 1 en Z. Hay tres formas de expresar un vector. Una es la que vimos recién, se llama forma canónica. Podría tener otro nombre, forma analítica, forma en versores, en fin, como quieras llamarlo. Es lo que vimos recién. Por eso los versores IJK se llaman canónicos o fundamentales, porque con ellos se puede expresar cualquier vector en el espacio tridimensional. Otra forma muy fácil de entender es la forma que se llama cartesiana o de terna ordenada, donde ponemos efectivamente las componentes en una terna ordenada, o sea, paréntesis con los tres escalares, sin poner los versores. Bueno, es lo mismo que la de arriba, pero un poquito más sintética. Y por último, la forma polar o trigonométrica, que es la que me pone el módulo del vector, que todavía no vimos cómo se calcula, y que no es el módulo de un número, y los tres ángulos directores. Nosotros por lo general vamos a trabajar en el plano, y en el plano no vamos a usar el ángulo con el eje Z, y vamos a ver que estos dos ángulos son complementarios, o sea, tampoco haría falta usar los dos, nos vamos a manejar con el módulo y un vector. Esto, insisto, siempre que trabajemos en el plano XY. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de cómo convertir vectores de un formato a otro,
entre cualquiera de los tres formatos. Si nos da el vector A, lo primero que tenemos que saber es en qué manera está expresado. Esto es la forma cartesiana. Esto que está acá es la componente en X del vector A, se escribe así, y esto que está acá es la componente en Y del vector A, se escribe así. Como dije, vamos a trabajar, para simplificar un poco, en dos dimensiones. Y entonces esto ya está en la forma cartesiana. Nos falta convertir a la forma trigonométrica y a la forma canónica. La forma canónica ya prácticamente nos están dictando que eso es 4 por el versor Y más 0 por el versor J. Bueno, no haría falta poner 0 por el versor J, lo podemos dejar así. Ese vector está absolutamente todo en el eje X en el sentido positivo. ¿Lo podríamos graficar incluso? Ahí estaría entonces graficado el vector A. Nos queda por último la forma polar o trigonométrica, que también es muy fácil, porque ya nos están diciendo que si el vector está absolutamente todo sobre el eje X, entonces el módulo es justamente 4. No hace falta hacer ningún cálculo, el módulo es 4 y el ángulo, hay dos maneras de ponerlo, la que me gusta a mí es así, 0 grados, radianes, lo que quieras. Lo que tiene de bueno esto es que no se va a confundir con esta otra forma. Esta forma se confunde con la forma cartesiana, o sea, te lo ponen así, 0 grados, pero frecuentemente esto se confunde por estar entre paréntesis. Esta será la forma trigonométrica. Veamos el vector f expresado en la forma trigonométrica, porque fíjate que acá dice 210 grados. Entonces, esto es la forma trigonométrica, en donde el módulo es 2. Recordemos que módulo se escribe con las barras, pero no es el módulo de un número. Y el ángulo que nos ponen ahí es el ángulo con el eje X, girando en sentido antihorario, 210 grados. Siempre vamos a usar, si estamos en el plano XY, el ángulo alfa, girando en sentido antihorario, desde el eje de las X positivo, o sea, el ángulo normalizado. Cuidado que no es cualquier ángulo, es el ángulo normalizado. Y entonces nos faltan las otras dos formas. Bueno, veamos cómo hallarlas. Vamos a graficar primero, siempre es muy útil graficar el vector. Aprovechemos para mencionar lo siguiente. El ángulo del vector, 210 grados. Pero ¿cuál es el ángulo de la recta? O sea, de la dirección del vector, vamos a graficarla. Esta sería la recta, donde está el vector. ¿Cuál es el ángulo de la recta? ¿Es 210 grados? No, porque el ángulo de una recta está entre 0 y 180. El ángulo de la recta es este. Entonces, en general, el ángulo del vector no es el ángulo de la recta. ¿Que puede coincidir? Sí. Si el vector f estuviese acá, ahí coinciden. Pero en general no coinciden como lo estamos viendo en este ejemplo. Incluso podríamos calcular el ángulo de la recta. Hagámoslo, ya que estamos. Si todo esto es 210, entonces este pedacito es 30. Y entonces esto que está acá también es 30. Ese es el ángulo de la recta. Bien, ahora, este punto sería y del vector f. Este punto sería x del vector f. Tenemos que hallar esos dos valores. Y el módulo es 2. Se suele poner ahí el módulo sobre el vector. Y entonces notemos que ahí se forma un triángulo rectángulo. Entonces tenemos este triángulo cuya hipotenusa es 2, ya lo tenemos ahí, y tenemos el ángulo, porque este ángulo, si este de acá es 30,
entonces este ángulo es 60. Si tenemos la hipotenusa y el ángulo, entonces tenemos las dos coordenadas. Y ya que estamos, el módulo de un vector, avisé antes que no es el módulo de un número. Bueno, acá estamos viendo que ese módulo, que es esto, es la hipotenusa de ese triángulo, ¿verdad? Por lo tanto es raíz cuadrada de x del vector f al cuadrado más y del vector f al cuadrado. Vemos acá claramente que no es el módulo de un número, es la raíz cuadrada de la suma cuadrática de cada componente. Si estuviéramos en el espacio, acá habría que agregarle más z de f al cuadrado. El espacio tridimensional, ¿verdad? Y la raíz cuadrada sigue hasta ahí. Y teniendo entonces el módulo y el ángulo, o sea, la forma trigonométrica, el cálculo de las componentes es muy fácil. Lo podemos ver acá en el triángulo, que por ahí sería la manera más fácil. Fíjate que la componente en x es este cateto a nivel módulo, pero cuidado que x es coordenada, por lo tanto tiene signo. Entonces podemos calcular este cateto usando la hipotenusa, que es 2, por el seno de 60, pues el cateto opuesto. El seno de 60 raíz de 3 sobre 2, o sea, esto es 2 por raíz de 3 sobre 2. Pero no nos olvidemos que eso es el cateto. XF va a valer la coordenada ahí, que cuidado que es negativa. ¿La podemos hallar con el triángulo? Sí, por supuesto, porque es el cateto adyacente. O sea, es hipotenusa por el coseno de 60 grados. Eso es un medio por 2 es 1. Pero eso es el cateto. La coordenada ahí es negativa. Entonces, el signo lo ponemos a mano, no hay problema. Ponemos el signo a mano, menos 1. Ahí tenemos entonces que esto es, en forma cartesiana, esto va a ser menos raíz de 3 menos 1, con las componentes x y. Y si lo queremos poner en forma canónica, esto directamente es leerlo y agregarle los versores. Menos 1 por j, ¿no? Menos 1 por j es j. La forma canónica tiene la ventaja, fíjate, de que está escrito en una manera algebraica, una manera de sumas. Eso nos viene muy cómodo después para hacer sumas. Ya lo vamos a usar. Y acá nos dan un vector en la forma canónica. Entonces, acá ya está expresado en términos del versor y en términos del versor j. Pasar a la forma cartesiana es prácticamente directa. Es escribir lo mismo con otro formato. Cuidado que tiene que estar ordenado el par, ¿eh? No puede estar en cualquier orden. Es importante acá que pongas punto y coma, porque si no, coma acá. Y si pusieras coma acá, tendríamos una dificultad en el entendimiento. Bueno, ahí ya estaría la forma cartesiana. Nos está faltando la forma polar o trigonométrica. Como digo siempre, es muy conveniente dibujar. El ángulo es este, con el eje X, por supuesto. Solo por mostrarte, este sería el ángulo con el eje Y, el ángulo director beta, ¿verdad? No lo usamos, pero simplemente para mostrarte. Bien, entonces el ángulo alfa va a haber que hallarlo, ¿verdad? Entonces, una forma práctica es hallar este ángulo, llamémosle gamma, porque este ángulo, que es fácil, sale de este cateto, que es 5,35, y este cateto, que es 20. Y lo que queremos es la hipotenusa y el ángulo. Entonces, el ángulo, cuidado con poner arco tangente de 20 sobre menos 5,35,
porque por ahí no nos da el ángulo correcto, por ahí nos da un ángulo en otro cuadrante. Hagamos primero entonces usando gamma. Entonces gamma es el arco tangente, o tangente menos 1, como quieras escribir. La calculadora dice tangente menos 1 de cateto opuesto, que es 20, sobre cateto adyacente. No tienen signo los catetos. Entonces, ese ángulo nos va a dar del primer cuadrante, pero no es el ángulo del vector. Hagamos la cuenta entonces con la calculadora. Arco tangente de 20, 75,02. Pero este es el ángulo gamma, no es el ángulo del vector. El ángulo del vector es alfa. Entonces, alfa, tenemos que hallarlo, es 180, porque es el suplementario, menos 75. Lo podemos redondear porque está muy lejos, o sea, 105. Bueno, entonces ahí ya tenemos el ángulo y nos está faltando el módulo. Fíjate que el módulo es la hipotenusa de este triángulo. Y ya tenemos los catetos, por lo tanto, módulo de G es la raíz cuadrada de los dos catetos al cuadrado por lo tanto el resultado de esto es 20,7 de módulo y acá cuidado, hay que poner el ángulo bien claro, 105 grados. Hallemos también el versor asociado al vector G. Eso es el vector dividido su módulo. El vector en cualquiera de las tres formas. Por ejemplo, la cartesiana, que es un poquito más sintética, es importante que tenga algunos decimales más para que no parezca que es 20. Haciendo esas cuentas, esto queda 535 sobre 20 menos 0,258. 20 sobre 20,7, 0,966. Entonces, el vector G, que estaba más o menos así, va a tener un versor asociado que va a estar en la misma dirección y sentido, debe estar, pero módulo unitario, ahí está. Una cosa que te quería mostrar antes de pasar al siguiente ejemplo es cuidado con meter las cosas en la calculadora y ya está, porque es un riesgo muy grande con los ángulos. Hagamos lo siguiente para mostrarte eso. Arco tangente de, con los signos, vamos a poner 20 dividido, y vamos a poner con el signo menos 5,35 y veamos lo que nos da la calculadora. Habíamos dicho que el resultado era 105 grados, bueno, veamos. Menos 75. No nos sirve este ángulo, entonces cuidado con meter la calculadora y ya está. Vos tendrás que evaluar el ángulo correcto, que te tiene que dar 105. Si no, no es hacer una cuenta y ya está, según la calculadora. Vamos a ver ahora ejemplos. Dado un vector, hallar la dirección del vector, o sea, la recta donde está el vector, el punto extremo, los vectores tienen punto inicial y punto final, esto asumiendo de que el vector nace en el origen de coordenadas, y también vamos a hallar la recta perpendicular a la dirección del vector. Arranquemos graficando este vector, que ya lo conocemos del ejemplo anterior. Este es un vector de módulo 4, que está completamente sobre el eje X, apuntando en sentido positivo, y que nace desde el origen de coordenadas. ¿Cuál es la dirección del vector? La dirección claramente es esta recta, es el eje X. Bueno, el eje X tiene una ecuación, es la ecuación y igual a 0. Ya está. El punto final está acá. Yo le voy a llamar punto A,
para usar una letra que es la misma del vector. Bueno, ¿en qué coordenadas va a estar? Va a estar en la coordenada 4 en X, 0 en Y. Se simboliza así. El punto A, punto final, en X igual 4, Y igual a 0, se escribe así. No pongas igual, acá, no pongas igual, porque eso sería un vector, ¿verdad? Eso sería llamar vector. Y la recta perpendicular, que pasa por el origen del vector, sería esta recta. Recta perpendicular. ¿Qué ecuación tiene esa recta? Y tiene la ecuación X igual a 0. Vamos a ver el vector E, que tiene módulo 10, ángulo 60 grados. Vamos a graficarlo. Siempre es bueno poner toda la información en nuestra hojita y después miramos directamente la hojita. La dirección es la recta a la que pertenece el vector, o sea, es esto. Esa recta pasa por el origen, por lo tanto, la ordenada de origen es 0. Solo nos queda hallar la pendiente, o sea, esa recta es Y igual pendiente por X. Pero la pendiente es la tangente de 60 grados, y la tangente de 60 grados es raíz de 3. Y ahí estaría entonces la recta redondeada a la raíz de 3, 1,74 por X. El punto final del vector, lo llamé punto E, es el punto que tiene como coordenadas las coordenadas del vector, porque el vector nace del origen. Ya vamos a ver vectores que no nacen del origen. Acá simplemente hay que hacer hipotenusa, o sea, módulo, por el coseno de 60 para hallar esta coordenada. Y lo mismo, hipotenusa, o sea, módulo, por el seno de 60 para hallar esta coordenada. Y esa es la cuenta que vemos ahí, o sea, 10 por el coseno de 60, 5, acá está, y luego también 10 por el seno de 60. 5 raíz de 3, acá está hecha la cuenta, 8,7 el valor de y. Ese sería el punto final. Luego la recta perpendicular. La recta perpendicular, dibujémosla primero, pasa por acá. Esta es la recta perpendicular. Y nosotros ya sabemos que la recta perpendicular tiene una relación con este módulo. Entonces, la pendiente de la recta perpendicular va a ser menos 1 sobre raíz de 3. Que hecha la cuenta nos va a dar esto, menos 0,575 en X. Y para continuar con nuestro tercer y último ejemplo, vamos a ver lo mismo para este vector. Y lo primero que buscamos es la dirección, o sea, la recta. Sabemos hallar la recta, donde está un vector. Esta es una recta que pasa por el origen. El ángulo, cuidado que si metemos esto en la calculadora, como ya hablamos, menos 76 grados. No nos sirve esto, pues es un ángulo negativo. Pero sí nos sirve si le cambiamos este signo, que nos va a dar 76 grados. Eso sí nos sirve porque ese es este ángulo. Sirve igual el otro. Manejate como quieras. Es este ángulo. Bien, entonces el ángulo alfa va a ser el suplemento, o sea, 75 lo redondeamos a 76, porque es 96, 104 grados. Pero eso, ¿era necesario? Porque para hallar la recta, tenemos que hallar la pendiente, y la pendiente es la tangente de alfa. La tangente de 104 grados ya la tenemos, porque es este cociente, es 20 sobre menos 5, es menos 4. Por lo tanto, la recta es y igual menos 4x.
alcanzaba a conocer el cociente y sobre x. Este punto, yo lo llamé G mayúscula, este punto, ya tenemos las coordenadas, menos 5, 20. Entonces lo escribimos directamente, cuidado no le pongas un igual, porque si fuese un igual sería un vector. La recta perpendicular es la recta que pasa por acá. Perdón por la desprolijidad. Lo único que tenemos que hallar es la pendiente, porque ya sabemos que pasa por el origen. Por lo tanto, esta recta va a ser la pendiente, que es menos 1 sobre menos 4, o sea, un cuarto de x. Y acá está la recta perpendicular. Vamos a hablar ahora de vectores entre dos puntos. Pongamos ahora un punto A, punto de origen, un punto B, punto donde termina el vector. De paso te cuento algo, no hace falta que las escalas sean exactamente iguales en cada eje, eso lo ponemos de acuerdo al espacio que tengamos, puede ser distinta la escala, salvo que vos quieras ver una figura geométrica que se forma, entonces sí las escalas tendrían que ser iguales, pero en general no es necesario que la escala sea igual en cada eje. Y la escala es rotular el eje, como estoy haciendo. La escala no es una rayita puesta afuera, es rotular el eje como acabo de hacer. Bien, entonces el punto A, vamos a cambiar de color, el punto A estaría acá, punto A. El punto B estaría en 3, 2, acá, 3, 2, ahí estaría el punto B. Y el vector nace en A y termina en B. Cuidado que no es al revés. Fíjate que acá gráficamente vemos que este cachito de acá, con su signo va a ser negativo porque va para allá, es la componente en X. Y este cachito de acá, con su signo, que acá va a ser positivo, es la componente en Y. Por lo tanto, el vector AB podríamos escribir en forma conceptual que este vector es el X del punto terminal, que es el B en este caso, menos el X del punto inicial, que es el A, todo eso por el versor Y, y análogamente, y esto ya podemos ir grabándonos, o sea, es la coordenada del punto final, que en este caso es B, menos la del punto inicial, que en este caso es A, y siempre es así. No al revés y no restar de cualquier manera. Entonces, xb, que vale 3, acá está, menos xa, que vale 4, es menos 1. Entonces, menos 1 por y. Más ib, que vale 2, menos ia, que vale 0, es 2. 2 por j. Lo pones así. Otra manera sería, bueno, te lo muestro acá directamente en forma cartesiana, solamente con las componentes, menos 1 punto y coma 2. Y ahí está, muy fácil, un vector entre dos puntos. Pero vamos a hallar la recta, no nos quedemos con algo tan fácil. Hallemos la recta. La recta, evidentemente, es esta recta. Es la recta que pasa por acá. Es la recta del vector. O sea, es la dirección del vector. No tenemos ningún problema en hallar esa recta porque tenemos dos puntos. Por lo tanto, la pendiente y acá cuidado que hay que restar en forma análoga, o resto del B respecto del A, o resto al revés, pero no mezclar. Entonces, I del B, 2, menos I del A, 0, me queda 2. X del B, que es 3, menos X del A, que es 4, me queda menos 1. O sea, menos 2 es la pendiente. Y teniendo la pendiente y teniendo un punto cualquiera, por ejemplo este que me parece que es el más práctico, el punto 4, punto y coma 0, con el haz de rectas, y menos y del punto A que es 0, es igual a la pendiente, menos 2, x menos x del punto A que es 4. Bueno, si lo trabajamos un poquito, queda
Menos 2x más 8, perfecto. Ahí está entonces, no solamente el vector, sino la recta. Si tenemos una ecuación vectorial, en ambos lados tiene que tener vectores. No existe que un vector sea igual a un número, eso está mal. Si en algún momento escribís o te da como resultado esto, algo está mal. No existe vector igual a número. Vector tiene que ser igual a vector. No existe ni sumar ni restar vectores con números. Esa operación no existe. Sí existe multiplicar un escalar k por un vector a. Eso existe, ya lo vimos. Nos va a quedar como resultado un vector. Y ya te puedes ir acordando, escalar por vector, el resultado es un vector. Acá también tenemos un escalar, 1 sobre k. Solo que k no puede valer 0, está en el denominador, pero esto también es escalar por vector. El resultado es un vector. Esto no existe. Dividir por un vector no existe. Esto está mal si te queda o escribís esto. Y entonces analicemos algunas ecuaciones. Acá nos preguntan analizar todo esto e informar todo lo que vemos. Bueno, acá hay una resta. Esa resta es una resta de vectores. El resultado tiene que ser un vector. Y nos dio como resultado el vector nulo. ¿Qué significa esto? Acá existen suma y resta de vectores. Es válida y es lo mismo que las operaciones algebraicas. O sea, el vector b restando ahí, lo puedo poner del otro lado sumando. Y entonces nos queda que a es igual a b. Que a es igual a b en vectores. Estos no son números, son vectores. Esto quiere decir que las tres cosas son iguales. El módulo de A es igual al módulo de B. La dirección, o sea, la recta donde está el vector A, es la misma que la recta o la dirección donde está el vector B. Lo escribo así esquemáticamente. Y el sentido sobre esa recta del vector A, hablamos del sentido, o sea, la flechita. Cuidado que la igualdad vectorial involucra tres cosas. Entonces, esos vectores coinciden en módulo, en dirección y sentido. ¿Qué pasa acá? La suma me da 0. Bueno, podríamos escribir entonces. Esto está interesante, porque ya habíamos multiplicado el menos 1 por un vector. ¿Y qué ocurría? El vector se invertía 180 grados. A nivel vectorial, esto quiere decir que tienen el mismo módulo, porque vos fijate, si aplicamos la operación módulo miembro a miembro, eso se puede hacer con los vectores, me va a quedar que el módulo de A es igual al módulo de menos 1, se pueden separar esos módulos por el módulo de B, esto es válido, si bien lo hago un poquito rápido, pero es válido. El módulo de menos 1 es 1, y como ya sabíamos, si lo miramos gráficamente, el módulo de B, en el supuesto de que vaya hacia la derecha, es igual al módulo de menos B, porque al invertirlo, solamente lo invertí, no le cambié el módulo, le cambié el sentido, va a estar en la misma recta, va a tener el mismo módulo, o sea que esto es lógico. Entonces, el módulo de A es igual al módulo de B en esta ecuación. ¿Qué pasa con la dirección? También es igual la dirección, porque si al sumarlos me da 0, eso quiere decir que están en la misma dirección, o sea, la misma recta. ¿Qué pasa con el sentido? Bueno, evidentemente tiene sentido opuesto. Un vector va para allá, el otro va para allá, tienen sentido opuesto. Y para ver otro ejemplo, como para ir terminando, esto es muy importante, esto se llama vectores proporcionales, cuando un vector es igual a otro vector multiplicado por un escalar. Se llaman vectores proporcionales. Por supuesto vamos a multiplicar por un escalar distinto de 0. Y acá ocurre algo importante. Cuando k es positivo y cuando k es negativo. Cuando k es negativo, ya habíamos visto que se invierte.
se invierte el sentido. Queda igual la dirección. Y por supuesto, K me puede llegar a cambiar el módulo, dependiendo si K vale módulo 1 o vale un módulo distinto. Le puede agrandar o achicar el módulo. Y si K es positivo, queda en el mismo sentido. Ya hemos hecho algún ejemplo. Queda en el mismo sentido y por supuesto queda en la misma dirección. O sea, multiplicar por un escalar no me cambia la dirección. Repito, multiplicar por un escalar no me cambia la dirección. Me puede invertir el sentido y me puede cambiar el módulo. Eso se llama vectores proporcionales. Y ahora sí, para ir terminando con el tema de las ecuaciones vectoriales, vamos a plantear una ecuación. Acá puse que el vector A es igual a todo esto y ahí está escrito como vector en forma canónica, salvo que tiene un parámetro lambda, letra griega lambda. Y hay que hallar los valores de lambda para que hagan verdadera esa ecuación vectorial. Notemos que una ecuación vectorial, si la desglosamos en sus componentes, acá depende cómo trabajemos. Nosotros vamos a trabajar, como está marcado ahí, casi siempre en XY. En física podríamos llegar a tener también el Z, o en matemática podríamos tener infinidad de componentes, o de ejes, como decimos en física. Podríamos tener infinidad, porque no hace falta en matemática que tenga interpretación o significado gráfico, porque en matemática podemos tener más de 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, muy importante, una ecuación vectorial encierra n ecuaciones escalares. Acá lo que te dice es que A en X, que es la componente, es igual a lambda, porque esta es la componente en X del vector del segundo miembro. A en Y es igual a la componente en Y, que es lambda más 1. Entonces, acá tenemos encerradas dos ecuaciones escalares dentro de esta ecuación vectorial. Bueno, simplemente hay que solucionarlas. En general, el módulo es la suma cuadrática de cada componente y raíz cuadrada de todo eso. Esto es igual a 5, perdón, a raíz de 5. Con esas tres ecuaciones tenemos que hallar lambda. Me parece bastante fácil es meter esto acá adentro. Hagámoslo entonces. Lambda al cuadrado más a sub i es lambda más 1 al cuadrado. El radicando, que es eso al cuadrado más lo otro al cuadrado, es igual a 5. A raíces iguales, los radicandos tienen que ser iguales. Esto nos queda y esta ecuación de segundo grado, esto nos va a dar 1 y menos 2, valores de lambda, ¿verdad? Y ahí estarían los valores de lambda que necesito para hacer verdadera esta ecuación vectorial. Vamos a pasar a ver una nueva operación entre vectores. Esa operación se llama producto escalar. Vamos a ver la definición del producto escalar, que acá nos sirve para física, se escribe así. Es una operación entre dos vectores, fíjate. Es un producto que se llama escalar. Tenés que acordarte la palabra escalar, porque después hay otro producto, que lo dejamos para otro video, que se llama producto vectorial. Es el producto de los dos módulos por el coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores. Entonces, fíjate, vector A y vector B, el ángulo comprendido, lo estoy llamando tita, no llamarlo ni alfa, ni beta, ni gamma, porque es un ángulo entre los dos vectores. Cuidado porque el ángulo entre los dos vectores, acá está fácil, el ángulo sería este, pero cuidado, no ver otros ángulos. O sea, de repente tenés un vector acá, tenés otro vector que no está así, el otro vector está, qué sé yo, está así. No vayas a poner que el ángulo es este, ¿verdad? El ángulo siempre entre las flechas, este sería el ángulo.
entre esos dos vectores. Y entonces veamos que esto, ¿qué me da como resultado? Acá tenemos un número y otro número. Esto me da como resultado un número real. Es una operación entre dos vectores que me da como resultado un número real. Veamos además que esto es un número, esto es otro número, pero son constantes estos dos números. O sea, este producto es una constante. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos acá? Una función coseno. Esto podríamos llamarle amplitud de esa función coseno. Y acá te grafiqué la función coseno que estamos aplicando al producto escalar. O sea, el producto de los dos módulos me va a dar el máximo del producto escalar. Menos el producto de los dos módulos me va a dar el mínimo del producto escalar, que es una función coseno. ¿Y cuándo me da máximo? Cuando el coseno vale 0, o sea, cuando el ángulo es 0, o sea, cuando, según está acá, apuntan para el mismo lado exactamente. Cuando apuntan más o menos para el mismo lado, va a ser desde acá hasta acá. O sea, cuando el ángulo es agudo menor a 90 grados, porque acá es 90 grados, en este tramo, que apuntan más o menos para el mismo lado, el producto escalar me va a dar positivo. Cuando el ángulo entre los vectores es 90 grados, o sea, son perpendiculares, y acá estamos viendo, porque es una función coseno, el producto escalar me va a dar 0. Y cuando apuntan más o menos en dirección contraria, o sea, más o menos desde acá hasta acá, se empiezan a poner en dirección contraria, el producto escalar me va a dar negativo. Esto es muy importante para física, tener esta noción de que si van más o menos para el mismo lado, el producto escalar me da positivo, perpendiculares me da 0, más o menos en dirección contraria me va a dar negativo, y me da máximo y positivo cuando están en la misma recta, y me da mínimo y negativo cuando están en la misma recta pero sentido opuesto. Pero analicemos un poquitito más. El ángulo igual 0, los vectores están en la misma recta, misma dirección y sentido, ahí me da máximo, y vale esto, porque el coseno de 0 es 1. Acá me da 0, el producto escalar, cuando son perpendiculares, y cuidado que el 0 no es el mínimo es este. Y el mínimo me da cuando apuntan en sentido opuesto y son colineales. También ocurre que tenemos vectores que son paralelos. Me va a dar también del lado positivo y me va a dar máximo el producto escalar. Y también tenemos paralelos, pero en sentido opuesto, lo cual algunos llaman antiparalelo. El antiparalelo, o sea, paralelos pero en sentido opuesto, también me da un mínimo. Vamos a ver las propiedades del producto escalar, que son bastante intuitivas. No te preocupes demasiado por lo que vemos en pantalla, porque es bastante intuitivo. La propiedad conmutativa, o sea, es lo mismo A escalar B que B escalar A, se pueden conmutar, porque como vimos es módulo por coseno, entonces da lo mismo el orden en que pongan los vectores. Es distributiva respecto a la suma. Cuando digo suma también digo resta, o sea, tenemos que un vector es la suma de dos vectores B más C. Bueno, podemos hacer esta suma y recién después hacer el producto escalar, o podemos distribuir el producto escalar A escalar B más A escalar C. Si dijera menos, es lo mismo. La propiedad asociativa, o sea, un escalar lambda por el resultado de un producto escalar, el resultado es un número, recordemos, podemos hacer primero lo que está entre paréntesis y después multiplicar por el escalar, o podemos asociar el escalar con cualquiera de los dos vectores. No lo puse acá, se puede hacer también, el A escalar este resultado, perfectamente se puede hacer. Y lo puse como propiedad, pero se puede poner como una consecuencia de la definición. El producto escalar de un vector por él mismo
es aplicar la definición directamente. Es módulo por módulo, me queda módulo al cuadrado, por el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Pero si es el mismo vector, el ángulo de un vector con el mismo es 0. El coseno de 0 es 1. Por lo tanto nos queda el módulo del vector al cuadrado. No existe potenciación de vectores. No existe división de vectores. Nosotros vamos a manejar estas tres operaciones. Suma, resta, que es lo mismo, producto por un escalar y producto escalar. Vamos a ver cómo convertir el producto escalar en otra forma que nos viene muy práctica para no manejar ángulos. Porque vos fíjate que esto que está acá, según la definición, tenemos que hacer un coseno. Y para hacer el coseno tenemos que tener el ángulo. ¿Qué tal hacer esto? Y ahora vamos a explicar cómo se hace eso, lo cual nos viene practiquísimo porque no vamos a usar ángulos. Voy a dejar la parte en Z para abreviar un poquito. Entonces, esto es, voy a poner en forma canónica, escalar, y ahora por propiedades, esto admite distributiva, entonces AX por BX, y como admite asociativa, también voy a asociar en forma distinta, y me queda el producto escalar y escalar Y. O sea, lo que hice fue esto, escalar esto. Escalar, cuidado, que no es un producto convencional, es un producto escalar. Más A sub X por B sub Y, y me queda producto escalar y escalar J. O sea, el primero con el segundo. Ahora, este por este, A sub Y por B sub X por J, escalar Y, más. Y ahora de nuevo este por el segundo, A sub Y por B sub Y, J, escalar J. Y ahora veamos qué pasa con esto. Y escalar Y, por propiedades que ya vimos, es el módulo al cuadrado, pero el módulo es 1. Entonces esto queda como resultado 1. Y escalar J son vectores perpendiculares. El producto de dos vectores perpendiculares es 0. El producto escalar, perdón. Y acá ocurre lo mismo, el producto escalar entre dos vectores perpendiculares da 0. Y esto es J, escalar J, esto es 1. Y entonces nos queda lo que está en 1. Y lo que está en 1 es A sub X. Y si estuviéramos en 3 dimensiones, me aparecería esto. Tenemos el vector A, expresado en forma cartesiana, el vector B lo mismo, y nos pide calcular el producto escalar. Bueno, nos viene practiquísimo que ya está en la forma de componentes, sea canónica o cartesiana, pero ya tengo las componentes. Por lo tanto, el producto de las componentes en X es 5 raíz de 3 por menos 5 raíz de 3. Cuidado que poner paréntesis, porque por y menos al mismo tiempo no existe. Entonces, ahí está en X. En Y esto es 5 por 5 también. 5 por menos 5, menos 25. Raíz de 3 al cuadrado, 3. Y lo otro queda 25. 25 por 3, menos 75, por lo tanto esto es menos 50. Y ahí está el producto escalar A escalar B. Y ahora nos pide, usando el producto escalar, hallar el ángulo. Bueno, este resultado, que nos dio negativo, nos está diciendo información importante. Estos dos vectores apuntan un poquito en contra. ¿Qué quiere decir un poquito en contra?
quiere decir no sé cuánto en contra, si totalmente en contra o un poquito en contra, pero lo que sí sé es que el ángulo entre estos dos vectores va a ser mayor a 90 grados. El ángulo va a ser mayor a pi sobre 2, porque el producto escalar dio negativo. Cuando lo calculemos, esto se tiene que verificar. Nosotros sabemos que A escalar B, que ya sabemos que es menos 50, módulo de A por un módulo de B por el coseno del ángulo, y nos piden hallar el ángulo, que ya sé que es un ángulo del segundo cuadrante. Y entonces, frenar en el coseno, no meter un arco coseno ahí, hacer cuentas, pero frenando en el coseno. El producto escalar ya sabemos que es menos 50. El producto de los módulos, 25 por 3, 75, más esto al cuadrado, 25. De todo eso, raíz cuadrada, porque eso es módulo. No es el módulo de un número. Y ahora, esto al cuadrado también va a ser 75, más el 5 al cuadrado, que también va a ser 25. 75 más 25, 100, por lo tanto esto queda 10. Y acá va a ocurrir lo mismo, raíz cuadrada de 100 queda 10. Entonces queda menos 50 sobre 100 menos un medio. Y por esto es que digo frenar acá. Nos dio menos un medio. Lo primero que tenemos que analizar es, este menos un medio, ¿está dentro de los valores permitidos por una función coseno? Vale decir, ¿está dentro del conjunto de imagen del coseno? Sí, menos un medio es válido. Me dio negativo además, entonces quiere decir que es un ángulo de segundo cuadrante. Perfecto, es como tenía que ser. Probemos de ponerlo en la calculadora, arco coseno de menos un medio. Y acá funcionó. Acá nos dio el ángulo arrancando desde el eje X. Entonces, siempre es bueno graficar. Este es el ángulo. ¿Era el segundo cuadrante? Sí. Y ya está, no hace falta graficar más nada. El ángulo entre estos dos vectores es 120 grados. El segundo cuadrante, como me habían pedido, los vectores están más o menos en contra. Este ejemplo es muy interesante porque es muy conceptual. Nos dan un módulo de un vector C que vale 2. Y nos dan una ecuación vectorial. Fíjate que esto lo hemos llamado vectores proporcionales. ¿Qué nos dice esta ecuación? Nos dice que el módulo de C, si aplico módulo miembro a miembro, es el módulo de menos 3, que es 3, por el módulo de D. O sea, un vector tiene como módulo el triple del otro. También nos expresa, eso que está ahí, el menos me dice que tienen sentido opuesto. Sentido opuesto, los vectores C y D. Y por supuesto, están en la misma recta. Igual dirección, le llamamos a nivel vectorial. Y eso es lo que nos resuelve el problema, porque fíjate, calcular el producto escalar entre estos dos vectores C y D. Bueno, el producto escalar es C escalar D el módulo de C lo tenemos y es 2. El módulo de D lo tenemos. Lo tenemos y es 1/3 del módulo de C. Pero el módulo de C es 2 por el coseno de tita. ¿Y cuánto es tita? Si está en el sentido opuesto, tita es 180 grados. ¿Y cuánto es el coseno de 180 grados? Menos 1. Entonces esto es menos 4/3. Es muy fácil la cuenta que hay que hacer, pero es muy importante, es mucho lo que hemos pensado acá. Y es muy importante la conclusión de que está en el sentido opuesto, o sea, el ángulo de 180 grados. Bien, hasta aquí hemos llegado con este tema. Espero que te haya gustado. Dale al like si te gustó.
suscríbete para enterarte de las novedades, compartí con otras personas si crees que los puede ayudar, comenta abajo lo que necesites. Gracias, nos vemos en el próximo video.